Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre de la Gloria, por este tiempo que nos regalas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, aquí en nosotros, en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestros pensamientos, Señor. Tomándonos, Señor, lavándonos, Señor, teniendo, Señor, este tiempo para ti, Señor. Que seas, Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestra palabra, trayéndola y encarnándola en nuestros corazones. Padre Santo, que sea tu palabra formándonos, Señor. Que sea tu palabra, el verbo encarnándose en nosotros, Señor. Que sea tu palabra, Señor, dándonos esa rema de tu palabra para este tiempo, Señor. Para nuestras vidas, Padre, para que nosotros recibamos de tu gracia, de tu amor y podamos llevar a otros, Señor. Padre de la Gloria, estamos aquí, Señor, en un proceso. Estamos siendo formados, Padre de la Gloria. Estamos siendo edificados en hogar de oración, Señor. Y este tiempo, Señor, de transformación, de establecimiento, Señor, es en ti, en tu voluntad, en tu propósito, en ese diseño tuyo, Señor. No es en la fuerza del hombre, Señor, sino en tu diseño para cada una de nuestras vidas. Porque nos has dado una identidad, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Nos has dado un nombre, Padre de la Gloria. Pero tenemos que ir ante tu presencia, Señor. Hoy venimos ante tu presencia para que nos reveles, Señor, este tiempo, Señor. Ese nombre que nos has dado a cada uno para hacer tu voluntad, Señor. Para poder escucharte cuando nos llamas. Porque tú nos llamas con el nombre que nos diste, Padre de la Gloria. Para revelarnos, Señor, ese diseño que está guardado en los cielos, Señor. Porque estamos aquí en cumplimiento, Señor, de tu propósito. Y hoy venimos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles a cada uno de nosotros a qué nos has llamado, Padre Santo. A hacer tu voluntad, Señor. Queremos que nos destapes nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Venimos aquí a eso, Señor. A que sea tu Espíritu Santo, Señor. Ese poder, Señor, inundándonos, Señor. Recibiréis poder, dijo el Señor. No se muevan, no se vayan, recibiréis poder. Padre Santo, recibimos de ti, Señor, para ser testigos de ti, Señor, para poder entrar a la presencia del Señor, Padre, y recibir del cielo para hacer aquí la voluntad en la tierra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra para entender lo que le sucede al hombre. Vamos a ir a Job 7:17. Para entender qué sucede al hombre en estos tiempos, que ha perdido su identidad. El hombre, la juventud, ha perdido lo que el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Los jóvenes toman modelos de la televisión, toman modelos de las películas, toman modelos de lo que el mundo les está dando. Los jóvenes se sumergen en la droga en vez de sumergirse en el espíritu. Los jóvenes toman modelos de peinados, los jóvenes toman modelos de ropa, los jóvenes están tatuando, están desfigurando sus cuerpos, se rompen las orejas, se rompen la nariz, se rompen la ceja, porque toman modelos, porque esa falta de una identidad que toman modelos, que las tinieblas les está dando a través de los montes, del monte de la televisión, del monte del cine, del monte de lo que está transmitiendo la cultura, que ha sido contaminado. La cultura ha sido contaminada, por tanto tomamos esos modelos. Las mujeres toman el modelo de las telenovelas, toman el modelo de lo que se mueve en los canales más masivos. Tomamos y ocupamos el tiempo en los realities y tomamos de esos modelos. ¿Por qué? A causa de que el hombre ha perdido su identidad. Le hablan de un Dios y dicen ¿cuál Dios? Y confunden al Dios verdadero a causa de falta de identidad. Job 7:17 dice, Job estaba en una lucha en ese momento y dice Job, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Él se preguntaba, ¿quién es el hombre? Para que el creador de los cielos y la tierra lo visite, para que habite en su corazón. Había un problema de identidad de Job. Job estaba pasando por un proceso. Su esposa lo cuestionaba, dice, ¿cuál es tu Dios?
estaba en una lucha. Sus amigos le hablaban y llevaban palabra a torcer la identidad que tenía Job. Job tenía claras sus cosas y hasta última hora él tenía presente quién era su Dios. Pero llegó un momento que le preguntó al Señor, estaba desfalleciendo, y le preguntó al Señor: ¿quién eres tú que visitas al hombre? Mira el Salmo 8:4, otra situación de identidad que le estaba sucediendo a David, y él cuestiona también a Dios. Le pregunta a Dios en el Salmo 8:4: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Era otra lucha de identidad. Y eso es lo que nos lleva el Señor en esta mañana, en este mensaje que nos está dando hoy, para que busquemos la presencia de Dios. ¿Y por qué estaba el hombre en esta lucha de pérdida de identidad? Tenemos que irnos a Génesis, tenemos que saber cómo fue diseñado el hombre. El hombre fue diseñado con una sola identidad, fue hecho a su imagen y semejanza. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la identidad verdadera del hombre. Cuando el hombre es creado por Dios y le da su imagen, le da su diseño, le da sus ideas, le da su palabra, le da su voluntad para que hagas la voluntad del Padre. Le dice en Génesis 1:28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ese era el diseño: hagan mi voluntad. Ustedes vinieron a la tierra a hacer mi voluntad, y es el diseño que ustedes señoren y sojuzguen la tierra, tomen autoridad y gobierno sobre la tierra. Esa es la identidad que el Creador le dio al hombre, y esta identidad se perdió. Por eso el hombre en la actualidad camina como camina, sin identidad. La pérdida de identidad, ¿a qué razón? ¿Por qué razón perdió esa identidad? Y vamos a ir al fundamento de la pérdida de razón. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí hay una pérdida de identidad. Cuando tú dejas de oír al Padre y escuchas a las tinieblas, pierdes tu identidad. Cuando dejas de escuchar la voz del Padre y escuchas otras voces, cuando te hablan de otros dioses, cuando te hablan de otras voces que te quieren predecir el futuro, que te quieren decir cómo debes de caminar, cuando te hablan de otras imágenes, cuando te hacen adorar otras imágenes, perdiste la identidad con el Dios que te creó. Escuchaste ya otra voz y te hiciste una voz con esa voz, te hiciste un pensamiento con esa voz, te hiciste uno con Él y perdiste toda la identidad. Dejaste de escuchar a Dios. Cuando Adán y Eva se hacen uno con la serpiente, el Señor los busca, el Señor les habla, el Señor le dice: ¿dónde estás? Y ya Adán no entiende la voz de Dios. Ya Adán le contesta y le dice: no, estamos desnudos. El Señor le está preguntando que dónde estás, pero él ya no entiende la voz de Dios. Él le dice: estoy desnudo. El Señor le está preguntando dónde está. El Señor le está diciendo: usted está fuera del Edén, usted se perdió de mi diseño, usted ya no me escucha a causa de que se hizo uno con otra voz. Y ese es el principio de la pérdida de identidad de la generación humana. Escucha voces y perdió la voz de Dios. El Señor nos lleva en este momento, en esta mañana, a que profundicemos sobre este diseño, que profundicemos sobre la identidad que le dio al hombre, que busquemos esa identidad, porque Él nos dio un nombre. Él le dio un nombre a Adán, y Adán era varón y varona era ella. La mujer tiene un nombre de Eva a causa ya de haber salido en el Edén. Ella ya recibe el nombre de Eva cuando ya se ha hecho uno con la serpiente, cuando ya no son un solo pensamiento con el Padre, ya se hicieron uno con la serpiente, ya oyen voces. Ya cambió el diseño del Padre, ya no son
varón y varona, sino Adán y Eva, a causa de la pérdida de identidad. Ya tienes otro nombre. Y si vamos a nuestra realidad, nosotros nacemos, nuestros padres nos dan la imagen de ellos, nos colocan un nombre de ellos, nos dicen usted va a ser como su abuelo, usted va a ser como su tío, usted se parece a su tío. A uno le preguntan cuando pequeño y uno dice alegremente, ay, tan lindo el niño, dijo que quería ser policía, que quería ser bombero, que quería ser aviador, que quería ser tal cosa. ¿Por qué? Por falta de identidad. Porque el padre perdió la identidad, ya nuestros padres no nos hablaron. Y nosotros queremos ser como nuestro padre en la tierra. Yo estudié mecánica, ingeniería mecánica, a causa de que mi papá sabía mecánica. Y dije, no, pues yo voy a estudiar lo que mi papá sabe. Pero yo no le pregunté a Dios porque yo no conocía de Dios. Yo no sabía que Él era el que me había diseñado, el que tenía un propósito para mi vida. Absolutamente nada de eso. Pero el Señor nos busca porque Él nos dio un nombre, Él nos dio una semilla. Ahí está nuestro nombre por el cual nos llama, por el cual nos está buscando. Vemos una pérdida de identidad. Vamos a ir a Génesis 25:22 para entender cómo se pierde esa identidad, cómo se pierde el diseño de Dios, inclusive escuchando la voz de Dios. Génesis 25:22. Vamos a ver el diseño de Dios dado por revelación a Rebeca. Le dice la palabra, y los hijos luchaban dentro de ella, Esaú y Jacob, y dijo así, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Génesis 25:23, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Allá había un diseño, ya había un nombre, había un propósito para la restauración. Allí estaban las 12 tribus, estaba el diseño de gobierno. Sobre Jacob estaba todo escrito. El Señor lo creó todo totalmente sobre Jacob. Pero Rebeca no entendió. Rebeca no entendió el diseño del Padre, porque era la costumbre, ¿sí?, que el primogénito era el que llevaba todo el diseño. El diseño del hombre era ese, pero no escuchaban la voz de lo mismo de Adán. Perdió el diseño, perdió la voz, perdió la imagen. Rebeca le está hablando el Señor, pero dice, no, yo me voy con la costumbre de mi pueblo. Yo voy a bendecir a Jacob, yo le voy a dar la primogenitura a él. Y tuerce el diseño de Dios, y es ella la que lo vuelve engañador. Y hace el diseño del engaño sobre él a causa de no escuchar la voz de Dios. Y así es como nuestros padres tuercen el diseño, la identidad de los hijos, a causa de que no escuchamos la voz de Dios. Por eso tenemos que retornar a ese diseño. Nuestros hijos son imágenes de Dios. Nuestros hijos son la herencia, la bendición de generaciones. La bendición de Jacob, de Isaac, es de generación en generación. Nosotros somos bendición de generación en generación. Nosotros traemos la bendición del Padre. La misma bendición de Abraham es la misma bendición de nosotros. Por lo tanto, tenemos que alinearnos al Padre para que en ese tiempo del Padre nuestros hijos sean benditos. Tenemos que volver a escuchar al Padre para volver a nuestra identidad original. Eso es lo que el Señor quiere. Mira cómo retorna la identidad a Jacob. Después de todas sus luchas que conocemos, que hemos estudiado, vamos a ir a Génesis 32:26. Génesis 32:26. Vamos a entender cómo el proceso de él, después de una lucha, después de ser engañado por su suegro, después de sufrir a causa de lo que torció su madre, por no entender y escuchar la palabra, la revelación del cielo. Dice Génesis 32:26, y dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Escucha bien, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo,
No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí tenemos que llegar todos nosotros, a vencer. Así como Jacob luchó y estaba en la presencia del Padre, y el Señor le retorna su nombre, ahí es cuando lo endereza otra vez y le cambia de nombre. No serás más engañador, le dice, te llamarás Israel, llevarás el diseño del Padre, traerás el gobierno, traerás la bendición a los pueblos, enderezarás, y sobre esa matriz vendrá el Redentor. Endereza el diseño a causa de que Él le da un nuevo nombre, el nombre que estaba en los cielos, el nombre de la promesa, y el mayor servirá al menor. Retorna a causa de que Jacob lucha por su nombre, lucha por enderezarse con el Señor, lucha y lucha en la presencia, en la misma presencia del Cristo, pero tiene un costo. Él tiene que vencer su carne. Luego avanzamos en eso. Él vence su carne, por eso Él es lesionado, porque la carne tiene que rendirse. La carne, todo lo que Él llevaba de ser engañador tenía que morir. Por eso el diseño retorna, y vamos a verlo. El diseño de Dios retorna solo cuando la carne muere. Solamente ahí vuelves a buscar tu nombre, cuando tú vas a la cruz. Vamos a ver eso. Solamente allí encontramos nuestra identidad nuevamente con el Señor. Vamos a ver otro ejemplo en David, 1 Samuel 16:11. 1 Samuel 16:11. Cómo el Padre tuerce el diseño de Dios al no escuchar la voz de Dios. Vamos a entender este también para reforzar la palabra. Cómo el Padre de David lo esconde a él, le da una profesión de pastor, no muy buena en ese entonces, no lo reconoce como un hijo, dice la palabra, y los teólogos, de que parecía ser que David no era hijo de padre y madre, lo tiene apartado. Cuando va Samuel a ungir a un rey, él no está presente. Mira lo que dice la palabra. Entonces dijo Samuel a Isaí, al padre de David: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Es la voz de Dios, es la voz de Dios que retorna al diseño. Él tiene un nombre. David, ¿cuántos años tendría allí? Pero él tiene un nombre y un diseño y un propósito encarnado allí. Solamente la unción, la presencia del Dios, el llamado de Dios retorna al diseño, a la identidad que todos tenemos. Nuestros hijos tienen un nombre ante Dios, pero tienen que escuchar la voz de Dios para que ese diseño se revele a ellos. Y la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob llegue a esa generación nuestra. Son nuestros hijos, y nosotros, nuestro deber es alinearnos con el Padre para enderezar lo torcido, lo que una vez torcimos. El Señor nos lo está dando, porque hay bendición en el nombre. El Señor le dijo a Abraham, vamos a Génesis 15:5, y vamos a entender en esa bendición que son muchos nombres, muchas estrellas. El Señor hizo un diseño magnífico, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios a través del hombre. Por eso el Señor le habla a Abraham y le dice, Génesis 15:5, dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hay un diseño grandísimo y nos abarca a todos nosotros. Son multitudes. Génesis 26:4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra, y serán benditas en tu simiente. O sea, la bendición es grande, muy grande, como las estrellas del cielo. Y todas ellas llama por su nombre.
Esas estrellas somos todos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de esos hijos. Mira lo que dice Salmo 147:4. Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas, dice el Señor. A todas ellas llama por su nombre. Todos tenemos un nombre. Esa multitud, esa descendencia que Abraham no podía. Él solo vio a su hijo. Pero las grandes descendencias, la bendición de generación en generación está escrita en la palabra. Todos tenemos un nombre. Todos tenemos, nuestros hijos tienen un nombre. Tienen ese nombre, esa causa de una identidad. Cuando tú tienes un nombre, cuando vas a la registraduría te dan un nombre para actuar sobre la parte jurídica de tu gobierno, de tu nación, de tu país, de tu ciudad. Pero en lo celestial, en lo espiritual tenemos un nombre, porque el diseño de la identidad viene del cielo. Nuestros hijos tienen un nombre, tienen una identidad que los hace. Cuando tú tienes identidad y es un reconocimiento en el Padre, tú entras al reino de Dios, cuando se manifiesta esa identidad tuya. Y ahí eres heredero, coheredero, ahí eres hijo. Ahí tienes herencia, a causa de que has entrado a tu identidad. Tú reclamas herencia, tú reclamas derechos, pero si no tienes identidad, ¿con qué te vas a presentar ante el Señor si no sabes siquiera tu nombre espiritual? Oramos, intercedemos, pedimos, y ayer veíamos, pedimos y cómo pedimos, ¿sí? Pero hay una serie de condiciones. Lo primero es tu identidad para poder dar fruto. Y para que todo lo que pidieres se te dé en mi nombre, dice la palabra. Pero para el reino y el gobierno de ese Padre, pero para entrar en ese reino tienes que tener una identidad. Nuestros hijos los bendecimos, pero ellos tienen que tener la identidad, escuchar, y tener identidad es escuchar al Padre. Ese es el diseño del Señor. Por eso no sabemos pedir, dice la palabra. No sabes pedir, porque pides para tus propios deleites, dice la palabra. Pero si pides para establecer el reino, ¿y cuál reino? Tienes que tener tu identidad. Salmo 147:13. 147:13. Vamos a ver cómo el Señor te está mostrando que es así. Te está mostrando que desde el embrión tienes un nombre, que Él te ha escogido, que ha escogido a nuestros hijos. Salmo 147:13 dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Ahí está la bendición, por favor. Tus hijos vienen benditos, pero nuestro deber como padres es darle la identidad del cielo. Tú reclamas esta bendición. Tú me les diste bendición desde el vientre, son benditos, sí, pero ¿escuchan la voz del Padre? ¿O a quién están escuchando? ¿Sí? Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sí están entendiendo? El Espíritu reposa sobre el embrión, y el embrión ve al Padre, lo alcanza a ver allí, sino que la contaminación, la iniquidad cubre. Es eso que tenemos que romper como padres. El embrión ve los ojos, escucha al Padre, el embrión, tú ministras. Los vientres tienen que ser ministrados desde antes de que salga ese bebé. Ministrar esos vientres, porque la iniquidad los cubre, el pecado de los padres lo cubre. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que romper todo aquello que se opone a que nuestros hijos, nuestras generaciones escuchen la voz del Padre. Ese es un proceso también. Es un proceso para poder escuchar la voz del Padre. Jeremías 1:5, que lo conocemos. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Ese es el diseño del Padre. Nuestros hijos traen un diseño, traen un llamado, traen un propósito.
tenemos que darles identidad en el Padre para que ellos escuchen la voz, porque es imposible que hagan la voluntad del Padre si no lo escuchan. Es imposible, y es un proceso que todos lo vivimos. El Señor me habló muchas veces. Yo soy Dios, y Él me mostró en visiones quién era Él. Le dije, muy bonito, sí, muy bonito todo, tú eres Dios, y sigo mi camino. Y vuelve y habla, y me muestra a la pastora, la niña de mis ojos. ¿Te estás dando cuenta quién soy yo? Me muestra todo eso, y es allí donde empiezo yo a saber quién es Dios. Y luego me lleva a la palabra también, sin conocer la palabra. Endereza tu camino, me estaba diciendo, era endereza, alíñate conmigo para que escuches mi voz, porque sin mi voz es imposible agradarle, porque si no escuchas la voz no sabes la voluntad de Él, lo que tenemos que hacer. Es importante nosotros como padres, como tutores, como mentores, como líderes, ¿a quién le vamos a compartir? Tenemos que darle identidad a las personas. La identidad del Padre. ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién te da el nombre? Nuestros padres terrenales nos dan un nombre, pero quien nos da el nombre, el verdadero nombre que es desde el cielo, es Él, el que te dio la vida, el que sopló en el vientre, el que tu embrión vieron los ojos. Él es el que te quiere guiar, pero tienes que escucharlo. Vamos al modelo grande que es Jesús. Ahí entendemos todo esto. Ahí es donde podemos tener toda la claridad de lo que es el diseño de Dios, de lo que es esa llenura del Espíritu, de lo que el Señor hizo en Jesús, que lo llenó de su Espíritu y le dio un nombre a Él. Vamos a Mateo 3:16. Vamos a leernos un ratico ahí Mateo, para entender el diseño del Padre. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí empieza el diseño del Padre sobre la vida de Jesús. Jesús, el hijo del carpintero. Jesús formado en el vientre de María. Pero Jesús es lleno de su Espíritu, confirmando la palabra, descendiendo el Espíritu, el poder de Dios llenándolo, para ser Él el manifestador, donde empieza su ministerio. Empieza ese ministerio de 3 años y medio cuando es lleno del Espíritu. Y el Señor, y se escucha la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y estos son mis hijos amados, que tiene complacencia, Señor, cuando escuchamos esa voz, que hay un diseño dentro de nosotros, que tenemos una identidad en el Padre. Mateo 4:1. Mateo es la consecuencia de tener una identidad. Cuando tú tienes identidad en el Señor, vamos a poder pasar todas las pruebas, porque al recibir la identidad vamos a ser probados. El proceso es complejo, no es fácil. El Señor recibe de su Espíritu, pero en ese mismo instante el Espíritu lo traslada al desierto para ser probado. Y nosotros somos probados. Y es un proceso. Mira, Jesús fue probado, pero después de la prueba Jesús discipuló, predicó, manifestó, pero tuvo que ir a la cruz a morir en su carne, como cordero. Él nos muestra el diseño de Él, todo, y ese es el diseño nuestro: recibir el nombre, ser procesados, ser probados, pero tenemos todos que ir a la cruz. Vamos allí a Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor es probado en todas estas áreas. El Señor es probado para que haga la voluntad de las tinieblas, así como Adán fue tentado a que perdiera su comunicación con el Padre, a que no escuchara al Padre. Le dice: haz esto, como así como fueron las tinieblas. La serpiente le habló a Eva: haz esto y tendrás esto. Pero la presencia, la llenura del Espíritu estaba sobre él. El nombre, la llenura del Espíritu estaba sobre él. Y él, abriendo su boca, le dijo: escrito está: al Señor tu Dios no tentarás. Y el diablo salió y se fue, a causa de la llenura del Cristo en él, porque ya no era el hijo del carpintero, él era el Cristo vivo sobre la tierra, había sido lleno del Espíritu. Y la boca de Jesús el carpintero se convirtió en un chofar, y saliera la palabra, el verbo. Él conocía al Hijo de Dios. En los cielos Satanás conocía al Hijo de Dios. Por eso él se apartó, porque no hablaba Jesús el carpintero, sino el Cristo en él. Y corrió las tinieblas. Eso es lo que el Señor está haciendo y procesándonos a nosotros. Nosotros somos templos vivientes, templos caminantes, ser llenos de la gloria del Señor, para que cuando abramos nuestra boca no hablemos nosotros, sino la voz de Dios sale, la voz del Cristo sale y corre las tinieblas. Ese es el templo que Él busca, que el templo sea limpio, que el templo sea procesado para Él habitar y nosotros correr las tinieblas. Cuando tienes un nombre, cuando escuchas la voz de Dios, Él te está llenando, Él te está llenando de la presencia del Señor, para que operes sobre la tierra, porque somos los manifestadores de la gloria de Dios sobre la tierra. Porque el conocimiento de la gloria de Dios en la tierra es a causa del hombre sobre la tierra, de nuestros hijos. Por eso la generación es bendita, porque la tierra será llena de su gloria a causa del hombre. Nuestros hijos tienen que llevar la gloria del Señor, y la simiente tiene que multiplicarse para el cumplimiento de su palabra, porque su palabra se cumple. Pero nosotros hemos venido a bendecir esta generación, a bendecir la generación que el Señor nos ha dado para el cumplimiento de su palabra, para que tengan una identidad, para que lleven el nombre, poderoso nombre de Cristo dentro de ellos, para que sean manifestadores de su gloria, para que corran las tinieblas, para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre su iglesia, y la iglesia somos nosotros. Entonces la presencia del Señor tiene que estar dentro de nosotros para correr las tinieblas. Y ese es el diseño del Señor. ¿Qué le estamos dando a nuestras generaciones? ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Le estamos dando la identidad, le estamos dando la llenura del Espíritu, les estamos guiando para que sean manifestadores de la gloria, no solo oidores, porque el Señor nos empodera para operar, para manifestar su poder. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios dice, y vuelvo a Génesis, dice: señoread y sojuzgar. Esa es la orden. La orden ha sido tergiversada. Nosotros venimos a la presencia del Señor a decirle: Señor, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, dame esto, dame esto. Pero no estamos yendo a la voluntad del Padre por la cual fuimos creados, que es señorear y sojuzgar la tierra, correr las tinieblas, la presencia del Cristo en nosotros. Ese es el diseño de Dios. Y el diseño de Dios se tiene que cumplir. A eso es que tenemos que llevar nuestros hijos, nuestras generaciones, los jóvenes, para el cumplimiento de su palabra, porque su palabra se va a cumplir, y nosotros somos escogidos por Dios, que nos ha
seleccionado para llevar su reino. Manada pequeña, me ha placido daros el reino. El reino no es para todo el mundo. El reino es para personas de carácter. El reino es para valientes, dice. La palabra dice que hay que arrebatar, pero es de carácter el que arrebata. Tienes que tener carácter, el mismo carácter de Jesús, el mismo carácter de Jeremías, del profeta que arranca, que destruye, que libera y que siembra, que cuida, que planta. Ese es el carácter de una persona que lleva y manifiesta el reino de Dios. Nuestros hijos tienen que tener carácter. La identidad también viene con carácter. La sola bendición de nuestros hijos no es, yo oré por ellos por la mañana. No, tenemos que formarlos, discipularlos, estructurarlos en el evangelio de poder. Este es el reino, señores, es la vida de Cristo en nosotros, ese es el reino. Cuando se une nuestro espíritu con el espíritu del Padre y hacemos la voluntad del Padre, se manifiesta el reino de los cielos en la tierra. Unimos los cielos y la tierra y manifestamos los diseños del Padre. Y las tinieblas se corren. Eso es lo que hemos venido a ser formados y estructurados. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere avivamientos. ¿Cuál es el avivamiento? Es la vida de Cristo en aquí adentro. Y ese es el avivamiento. Pero nos dicen noche de avivamiento, sábado de avivamiento, noche de milagros, jueves de prosperidad. Venga que el Señor viene los martes a las 8. Ese es el evangelio que nos están vendiendo. Evangelio de multitudes, pero no son estructurados, ni formados, ni discipulados, ni llevados a la identidad del Padre, para escuchar la voz del Padre y hacer la voluntad del Padre sobre la tierra. A eso es que nos lleva el Señor. Y a eso tenemos que formar nuestra generación. Esa escuelita de allá abajo, que yo declaro que se llenará de niños, tienen que ser formados en el evangelio del reino, porque tienen que ser manifestadores de la gloria del Señor, porque esta bendición es de generación en generación en generación. Los jóvenes tienen que ser estructurados en este evangelio, un evangelio de poder, donde la contaminación no te puede tocar, porque tú corres las puertas del Hades, tú las corres. Las puertas del infierno no prevalecen cuando la iglesia es llena de su presencia, la iglesia que soy yo. El poder de las tinieblas no puede operar, pero si tu hijo no lo llenas de este evangelio, lo va a coger el mundo y lo va a llenar de otras cosas. Por eso nosotros somos sacerdotes en nuestras casas, porque el sacerdote lleva la presencia del Señor y forma y estructura. Jesús tenía los 5 ministerios. Él le decían rabí, era maestro, evangelista, profeta, pastor. Y eso el Señor nos quiere llenar a cada uno de nosotros, para manifestar su gloria y su poder. Él nos hizo ser reyes y sacerdotes. Él busca que primero reconozcamos su poder y su gloria. Y volvemos a Job. Job 37. Y en ese diálogo de Job con Jehová, con nuestro Dios poderoso, Job 37:14 dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Dios es muy poderoso. Dios es grande, fuerte, valiente. Él nos hizo para esta tierra que Él mismo diseñó. Él hizo los cielos, la tierra, los ángeles, los querubines, los serafines, su ejército espiritual. Pero a nosotros nos hizo de barro, para ser llenos de su espíritu y llenar esta tierra y sojuzgarla. Nosotros somos la manifestación de lo invisible en lo visible que somos nosotros. Por eso fuimos hechos de barro, para habitar la tierra. Pero fuimos llenos de su espíritu, para ser manifestadores de su gloria. Por eso es la grandeza que tenemos que entender en Él. Dice: detente y considera las maravillas de Dios. Job 37:15. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría?
¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, le está diciendo a Job, entiende Job, yo soy grande, yo soy poderoso, yo he hecho todas estas cosas, maravillas, y muchas he hecho, hay un diseño perfecto, la tierra fue diseñada perfecta, y a ese diseño, por eso la palabra dice que en él está el principio y el fin, en él está el principio porque él era el principio, y en él está el fin porque el fin va a ser igual al principio. El fin de la tierra va a ser el principio de la tierra volverá a ser como fue diseñada, porque todo aquello que fue hecho por la contaminación del hombre y el pecado del hombre va a ser arrancado de la tierra, dice la palabra. O sea, su diseño es perfecto y eso es lo que tenemos que entender. Estamos en un proceso, el Señor nos escogió para llevar su evangelio y para sanar la tierra. Por eso la palabra dice, somos la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra, pero tenemos que serlo. Ayer veíamos Juan y decía, tenemos que llevar fruto. Y dice él de la higuera que no da fruto, la arranca. Tenemos que llevar fruto y en nuestra casa, en lo que nos está llamando el Señor, porque si buscamos de Él, si buscamos de su reino, si establecemos su reino, las añadiduras nos llegan. Las añadiduras no son buscadas, las añadiduras llegan. La bendición del Padre llega, la provisión para establecer su reino está allí guardada. Es la provisión de Dios guardada para establecer su reino. Si tú llevas fruto, el Señor te bendice. Pídeme y te daré. Pídeme y te daré para que lleves fruto, dice el Señor. Y el único fruto es establecer su reino y su gobierno sobre la tierra. Ese es dar fruto. Es llevar a otro, la gracia que recibiste, llevarla a otro, ese es dar fruto. Entonces pídeme lo que me pidas, yo te lo voy a dar, porque ustedes no piden como deben de pedir. Ustedes tienen que llevar fruto, tienen que establecer el reino, tienen que llevar mi palabra, porque los escogí a ustedes para establecer mi reino y mi gobierno sobre la tierra. Señoreen y juzguen, yo los hice a ustedes, reyes y sacerdotes. Escúcheme bien, Éxodo 19:6 dice la palabra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Estamos escogidos para llevar la palabra. Es un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Somos escogidos, somos sacerdotes. Sacerdotes no es la pastora y el pastor, sacerdotes somos todos nosotros. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho, dice en presente, en acción, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es el diseño del Padre. Lo que está leyendo en Apocalipsis 5:10 es la misma orden que le dio a Adán en Génesis 1:28. Le dijo, señorea, fructifica, gobierna, y le está diciendo en Apocalipsis 5:10, nos ha hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes. Ese es el diseño del Señor. El Señor llama a todos nosotros. El Señor no escoge, no selecciona. El Señor llama al pecador. El Señor nos llama a todos. Y veíamos lo que hizo con Abraham. Abraham, el padre de la fe, Abraham, que le dio la revelación de generación en generación. Él primero llamó a su padre Taré, y Taré era un hombre que seguía a dioses extraños, dice la palabra, pero la orden se la dio a Taré. Josué 24:2, leamos para que entendamos, esto no es exclusivo, el Señor nos lo dio a todos, pero solamente una manada pequeña está recibiendo, a causa de que el hombre es sordo a su palabra, no quiere escuchar. Pero mira que el Señor, ¿cómo escoge Él de lo vano, de lo desechado por la tierra? Él escoge, Él es grande y poderoso porque su misericordia es para todos. Mira lo que le dice a Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, Josué 24:2, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
Génesis 11:31. Ellos servían a dioses extraños. Ellos estaban en Ur de los Caldeos. Pero Él los llama desde allá. Ellos servían, ellos adoraban, ellos hacían libaciones, hacían ofrendas. Pero Él escogió de allí. Así como nosotros cuando estábamos en el Evangelio católico, en lo religioso, prendíamos veladoras, salíamos a la Semana Santa, hacíamos cenas, hacíamos novenas. O sea, nosotros veníamos de dioses extraños también, pero su misericordia es grande. Génesis 11:31 dice: y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Sí? Taret muere porque él desobedece, él se aparta, pero el Señor bendice a Abraham. Por eso la bendición es de generaciones. Él escogió a Taret, pero en esa selección escogió fue a Abraham, porque es la generación. Nosotros por eso bendecimos nuestros hijos, porque no son nuestros hijos, sino las generaciones que ellos traen. Y esa es la grande bendición. Si nosotros logramos escuchar a Dios, y el propósito del Padre es que es la continuidad del diseño de Él para gobernar esta tierra, para que caiga Babilonia, caigan los montes, caiga la cultura, caiga el gobierno, caiga la economía que no es. Por eso es de generaciones, porque nosotros tenemos que establecer su palabra en generaciones, sembrar la semilla para que aquellos economistas, gobernantes que vengan, conozcan ya de la palabra. Porque nosotros escogemos, decimos, no, votemos por cuál presidente es impío. Todos son impíos, todos, y no solamente Colombia, sino todos van a dioses extraños. Pero tenemos que cumplir y llevar su palabra para que vengan generaciones que establezcan su gobierno, la cultura, el teatro, los cines. ¿Qué cine están viendo los muchachos? Los Harry Potter, las potestades que se mueven, los dibujos animados, Disney contaminado totalmente, porque no hay generaciones de diseñadores de dibujos animados para los niños que entiendan que hay un Dios solo, uno solo y poderoso. Pero si no, nosotros no hacemos esa obra, si nosotros no levantamos nuestra generación, que sea una generación que escuche y que vea los cielos y que entre al lugar santísimo y vea y entre a la presencia del Señor y vea el propósito del Padre para cada una de esas vidas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar por nuestras necesidades. Señor, dame para el arriendo, Señor, me duele aquí. Señor, mira que pasó un accidente. Señor, mira que tal cosa, mira. No. Las oraciones del cielo son para establecer el diseño del Padre sobre la tierra, y entonces daremos fruto, y entonces Él te dará la salud, y entonces te dará todo, a causa de que Cristo habita dentro de nosotros. Porque si Cristo vive en nosotros y en la generación de nosotros, entonces la salud vive dentro de mí, la bendición vive dentro de mí, y lo que yo voy a manifestar será bendición a otros, porque ministraré lo que yo tengo dentro. Ese es el diseño del Señor. Habitar, el reino es habitar el Cristo en cada uno de nosotros para manifestarlo. Ese es el diseño de generación en generación. Por eso era el gran misterio revelado a Pablo. El gran misterio revelado que no podían entender los apóstoles era que Cristo venía a habitar dentro. Por eso el Señor les pregunta: ¿quién dicen que yo soy? Dice: no, un profeta, un maestro. Pero Pedro le dice: eres el Cristo, el Dios viviente. Y le dice: bendito seas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y este evangelio tiene que ser revelado de los cielos, de la voz del Padre. Cuando el evangelio lo revela el cielo, no te lo revela carne ni sangre. Porque aquí te estoy hablando de que la vida de Cristo habita dentro de mí, te lo estoy contando en conocimiento y en razón. Pero si en la intimidad tuya el Señor te habla y te revela lo grandioso que es la vida de Cristo, cuando el Espíritu de Él mora en ti,
No te lo está revelando carne ni sangre, sino mi Dios que está en los cielos, el Espíritu de Dios. Cuando tú abres la palabra y es el Señor que te habla, no te lo revela carne ni sangre, ni las notas que tú tomas, sino el cielo que se te está abriendo, el Espíritu que está morando dentro de nosotros. Bendito Pedro, sobre esa roca estableceré mi iglesia. La roca que tiene que ser establecida tu iglesia, que eres tú, es Cristo viviendo y morando dentro de nosotros. Ese Cristo tiene que morar en nuestros hijos. Esa es la roca por la cual ellos son levantados y construidos. No es el evangelio de la salvación, de la gracia, de la prosperidad. Es el evangelio, es Cristo en nosotros. El reino, el verdadero evangelio del reino, que tiene que ser manifestado, enseñado, formado, dedicado, discipulado, enseñado en las generaciones. Ese es el centro. Si tú llevas una palabra, lleva a Cristo. Si tú vas a dar valores y comportamiento, lleva a Cristo en ese evangelio que vas a llevar. Porque si no estás llevando otro evangelio, y aquel que lleva otro evangelio, dice la palabra que solamente hay un solo evangelio, dice la palabra. Y si tú no llevas ese evangelio, eres anatema, dice la palabra. Es un solo evangelio el que el Señor nos ha dado. Jesús trajo, Jesús habló. El reino ha llegado. Juan anunció un reino, Jesús hablaba de un reino. Y ese reino que mora dentro de nosotros es Cristo dentro de nosotros. Ese es el evangelio del Señor. El Señor nos trae, el Señor nos habla que tenemos que morir también para poder recibir de ese reino. Mira lo que dice Génesis 2:17. Génesis 2:17 te dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Nosotros venimos de generación de Adán y ciertamente tenemos que morir para el cumplimiento de la palabra. Ciertamente la única manera de que tenemos que morir es ir a la cruz de Cristo para poder cumplir la palabra, para poder recibir el reino. Solamente lo recibimos en la cruz, cuando la carne muere, cuando la carne de Jacob murió, cuando Cristo fue crucificado, cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando él dice que debemos morir a la carne, es ir a la cruz a entregar todas nuestras luchas, nuestra carnalidad, nuestras debilidades en la cruz, porque sin la cruz no recibimos el reino. Sin la cruz es imposible escuchar al Padre. Mira lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Para poder recibir identidad, para poder recibir el nombre, para poder escuchar al Padre, tienes que llevar la vida de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero Él quedó en la cruz. Ahí murieron los decretos de tus pecados. Ahí murió tu carne en la cruz. Pero Él es el único. No hay más caminos para recibir el reino. No hay más caminos para escuchar la voz de Dios. No hay más caminos para escuchar tu nombre. Solamente en la cruz, porque Él es el camino, Él es la verdad. Y Génesis que leíamos ahora: ciertamente morirás. Ciertamente tenemos que morir a la carne para poder recibir ese Cristo, para poder recibir ese reino, para volver a recibir todo esto, porque el Señor quiere y desea y nos ha traído a su presencia para manifestarlo a Él. Ese es el diseño. Él nos dio su imagen y su semejanza para que tengamos sus pensamientos y hagamos su voluntad. Ese es cuando Él sopló sobre Adán, cuando Él le dio vida a Adán, a ese barro, Él le dio vida, sopló su imagen, sopló su pensamiento, sopló su voluntad, para que el hombre hiciera la voluntad de Él sobre la tierra. Ese es el diseño del Padre. Cuando la vida se sopla en los vientres de nuestras madres, se sopla la imagen y semejanza del Señor,
para manifestarlo a Él, para señorear y gobernar esta tierra, para que las generaciones que están y que vienen hagan la voluntad del Padre. Ese es el diseño, el único diseño del Señor. Esa es la identidad en el Padre que tenemos que tener. Ese es lo único que el Señor ha hecho sobre el diseño, sobre esta tierra, crear un ser para que gobernara toda la tierra. Eso fue lo que Él hizo. Y el pecado del hombre, escuche bien, fue vencido hace 2000 años. Hace 2000 años ya pasó todo, ya fue vencido. Pero nosotros tenemos que manifestarlo a Él para poderlo vencer. Porque si tú no manifiestas a Cristo y pisas, cuando tú pisas y Cristo habita en ti, estás pisando las obras del demonio. Estás venciéndolo. Está bajo tus pies, como dice la palabra. Pero solamente si Él habita dentro de nosotros. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Esa identidad en Él, escucharlo a Él, para hacer la voluntad de Él, para que Él nos hable y lo escuchemos. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Démosle gracias a Él por nuestros hijos. Démosle gracias a Él por este tiempo que nos ha dado en esta intimidad con Él. Démosle gracias a Él por todo, por lo que está haciendo y lo que va a hacer. Porque en fe creemos. Padre de la gloria, te damos gracias. Porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Porque esta tierra se llenará del conocimiento de tu gloria a través del hombre. Porque ese es tu diseño, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, Señor. Por las generaciones de generaciones que traen ellos, Señor. Por todas las familias, Señor, representadas en este lugar, en esta mañana, Padre de la gloria. Te damos gracias por todos ellos, Señor, donde quiera que estén, aquellos que no han venido, Señor. Porque declaramos por tu palabra, Señor, Padre Santo, que ellos verán tu gloria también, Señor. Que el Espíritu morará en ellos, Señor, y que harán tu santa voluntad, Señor. Hoy bendecimos nuestros hijos, Señor. Hoy los bendecimos donde quiera que ellos estén, Señor. Y los declaramos hijos tuyos, Señor, porque tú los hiciste hijos a través de Cristo, Señor, y hoy lo creemos, Señor. Creemos que han recibido de ti, Señor. Creemos que Cristo habita dentro de ellos, Señor. Padre, y venimos a tu presencia a decirte, Señor, si no te hemos obedecido y no hemos entendido tu evangelio, te decimos que a partir de hoy, Padre, haremos tu voluntad, Señor. Seremos esos padres en la fe, Señor, que llevaremos a nuestros hijos a la senda correcta, a la senda antigua, a la presencia, al lugar santísimo, Señor, para que escuchen tu palabra, Señor, para que escuchen, Señor, y para que tú los llames por su nombre, Señor, para que ellos te puedan oír, Señor, y hacer tu voluntad, para que cuando ellos decidan su vida, Señor, hagan las decisiones que están en el proyecto de cada uno de ellos en los cielos, Señor, para que se haga tu voluntad y tu propósito en ellos, Señor. Hoy los bendecimos desde este lugar, Señor. Los declaramos, Señor, bendecidos en tu santo nombre, Señor. Bendecimos estos padres, Señor, aquí que están representados, Señor, y que representan generaciones de padres, Señor. Y que las sillas vacías serán también llenas con padres, Señor, que te creen en tu palabra, Señor, porque serán formados, discipulados, Padre Santo, en este evangelio, Señor, para el cumplimiento de tu palabra, Señor, porque tú eres el Dios grande, el que hiciste los cielos y la tierra, Señor. Eres un Padre de todos, Padre Santo, Señor, un Padre de generaciones, Señor, y que estás en todos nosotros, Padre de la gloria, porque habitas en nuestros corazones, Señor, porque Cristo habita dentro de nuestros corazones, Señor, como dice Efesios 4:6, es el todo en todos, Señor, y por todos, Padre de la gloria, porque ese es tu diseño. El universo está en ti, Señor, la tierra está en ti, Señor, nuestra vida está en ti, Señor. Padre Santo, todo está en ti, porque la creación está en ti, Señor, porque ese fue tu diseño, Señor. Hoy te damos gracias desde este lugar, Padre Santo. Hoy te bendecimos, te adoramos, Señor. Hoy te buscamos desde este lugar, Señor. Hoy buscamos tu presencia, Señor. Hoy te hemos amado grandemente, Señor. Te hemos honrado grandemente, Señor. Hoy te pido, Señor,
esa escuela de formación, Señor, que estás levantando, Señor, que los llenes, Señor, de tu presencia, que los formes cada día más, Señor, que levantes, Señor, discípulos conforme al diseño de Jesús, Señor, para llevar tu gloria, Señor, para que el Espíritu se manifieste en ellos, Señor, y corran las tinieblas, y corran, Señor, las potestades, Señor, Padre Santo, Señor, y los bendiga, Señor, y el poder de sanidad esté en ellos, porque Cristo habita en ellos, porque ministren a otros, Señor, porque el poder está en ellos, la presencia en ellos, Señor, que saquen de la cautividad a otros, Señor, que rompan iniquidades, Señor, que quiebren los yugos, Señor, porque el Espíritu de Jehová está en ellos, Señor, porque el Cristo está en ellos, porque han venido a dar libertad al cautivo, Señor, dice tu palabra, cuando tu Espíritu mora en nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el verbo que se encarna hoy, Señor, porque es tu palabra, la vida en nosotros, en nuestros corazones. Hoy declaramos sanidad en tus hijos, Señor. Hoy declaramos bendición a ellos, Señor. Padre, hoy declaramos que la vida está en ellos, Señor, y la vida es Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias.